Disculpa, ¿se puede ver la pantalla? Sí, bueno, se veía hace un ratito. Ya, doctora. Ya. Para comenzar la exposición bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el carcinoma espinocelular. Siguiente, por favor. También va a ser llamado como un carcinoma cutáneo de células escamosas. Este va a ser originado principalmente de los queratinocitos de la piel. Ese es su origen. Presenta variedad de lesiones cutáneas, es decir, que se puede presenciar como nódulos, como pápulas, como estas formas. Y tiene un comportamiento agresivo si es que presenta o si el paciente exhibe los factores de riesgo que les voy a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la epidemiología vamos a ver que este es el tipo de cáncer de piel más común después del carcinoma vasocelular, que representa casi el 20% de estos cánceres. La incidencia va a aumentar con la edad, o sea, en pacientes que tengan menos de 45 años, el riesgo de que sufran de este cáncer es menor, pero a medida que tienen más de 75 años, obviamente la incidencia va a aumentar. Normalmente se pueden llegar a presentar entre 200,000 a 400,000 casos nuevos por año y se presenta mayormente en varones y la proporción de varones. Y casi siempre se va a presentar en poblaciones blancas, por eso la imagen del chico blanco. La tasa de supervivencia va a variar, es casi de 5 años, y esta va a tener mejor pronóstico a medida que es sin metástasis, casi un 70%, y va a bajar ya una vez que este se haya metastatizado, casi un 24%. Siguiente, por favor. Entre los factores de riesgo, vamos a dar una característica clásica, que es en personas blancas que tengan una exposición al sol constante y que tengan una edad avanzada. Esa va a ser la principal. Bueno, ese es como que el margen en que tenemos que observar en qué paciente se va a presentar ese tipo de carcinoma. Los factores ambientales que va a presentar, porque son varios factores de riesgo que presentan. De los factores ambientales tenemos la causante de todo, la radiación ultravioleta, que principalmente, según lo que leí, es por exposición acumulativa de los rayos ultravioleta de tipo B. Y eso se va a dar principalmente por la exposición intensa e intermitente al sol, aunque en aquellos pacientes que tengan quemaduras solares así fuertes e intensas, se relaciona más con el carcinoma vasocelular y con el melanoma. Pero igual influye bastante al carcinoma de células escamosas. Acá también hay que contar el grado de exposición al sol, acá es años, no es porcentaje, me equivoqué, es de casi de 5 a 10 años. Tal vez el paciente ya puede estar expuesto. Que tenga la piel clara, los ojos claros y el cabello rojo, que en algunas zonas de parte del mundo presentan esas características. A pesar de que los rayos UVB son los de este tipo de carcinoma, también se relaciona a los UVA, que principalmente es el uso de soraleno, la terapia con uso de soraleno, y las camas de bronceado que ahora se usan de mayor forma. Entonces, la presencia de cáncer está aumentando también debido a estas cosas. Entre otros factores ambientales vamos a tener la radiación ionizante, de acuerdo también a la dosis de exposición al sol, la exposición a arsénico y al radón. Siguiente, por favor. Entre los factores genéticos vamos a tener antecedentes familiares, entre ellos que tu familia haya tenido carcinoma de células escamosas, que es el principal. Factores hereditarios vamos a tener varias enfermedades, como es el xeroderma pigmentoso, que es una extraña condición en la cual el paciente no llega a reparar aquel daño que se ha producido por el sol.
Es decir, si el paciente se quema por el sol, no lo va a reparar como comúnmente una persona haría. Por eso dice, no repara el daño del ADN que se da por la radiación ultravioleta. La epidermólisis espinosa es una serie de enfermedad que se caracteriza por la formación de varias ampollas. Esta normalmente es, bueno, la mayoría de pacientes que tienen este tipo de enfermedad, que es la epidermólisis espinosa de tipo distrófica recesiva y del subtipo Halopeau-Siemens, tienen más riesgo, casi un 90% de los pacientes tienen más riesgo de tener carcinoma de células escamosas. Otros factores hereditarios, acá tenemos la presencia del albinismo y la epidermodisplasia verruciforme. La inmunosupresión también va a ser un factor de riesgo en sus pacientes, principalmente que sea secundaria, que se ha demostrado en un mayor porcentaje aquellos pacientes que han sido trasplantados, ante trasplante de órganos. Nosotros también tenemos la infección por VIH, el uso de glucocorticoides a largo plazo y que estos va a ser en pacientes que estén en lugares donde tengan climas soleados. La inflamación crónica va a ser, la presencia de inflamación crónica se va a relacionar más a la aparición en personas que tengan la piel más oscura. Acá vamos a encontrar las cicatrices por quemaduras, úlceras crónicas, tractos sinusales, dermatosis inflamatoria y el líquen escleroso. El líquen escleroso, el 1% que tengan líquen escleroso puede desarrollar carcinoma. Y el 95% de ese 1% va a desarrollar carcinoma de células escamosas. Por eso es algo que resaltar. Y otra es la formación de heridas crónicas heridas crónicas, que ahí se da una de las variantes clínicas raras dentro de este carcinoma, que es las úlceras de Marjorie. Siguiente, por favor. El tabaquismo también se ha relacionado con la presencia, pero hay estudios que no llegan a un consenso, pero también se le puede mencionar. El BPH sí está relacionado principalmente en pacientes que sean individuos que sean genéticamente predispuestos, principalmente al epidermodisplasia verruciforme, si no recuerdo que le mencioné anteriormente, que tengan esa enfermedad genética, o también que estén relacionados al carcinoma verrugoso del pene. Entre los fármacos, el uso de voriconazol, diuréticos, acitropina y inhibidores de la BRAF principalmente van a estar relacionados. Y algunas dietas y suplementos dietéticos, como una dieta alta en carne y grasa, también nos puede llevar a tener ese tipo de carcinoma. Siguiente, por favor. En la patogenia molecular, que se le nombra este tipo de carcinoma, una carga de mutación genética de forma masiva. Y las que se mutan principalmente, o las que se resaltan, es el TP53, que tiene unas mutaciones de firma V, o sea, mayormente se muta por esa causa. Y se va a encontrar mayor cantidad de mutaciones de este gen en pieles normales, pero que han estado expuestas al sol. Otro gen que se muta es el receptor Notch y las activadoras de HRA1 y la CDK, que principalmente se va a ver en pacientes que consuman inhibidores de la BRAF. Entre los polimorfismos genéticos vamos a tener que va a afectar principalmente a las vías de pigmentación en la piel y se va a encontrar principalmente en receptores, en pacientes que tengan receptores de trasplante de órganos. La siguiente, por favor. Un ratito, por favor. Ya. Dentro de las características clínicas que presenta ese carcinoma es la ubicación. La ubicación va a ser una de las importantes características clínicas que presenta este carcinoma. Se va a presentar en cualquier superficie cutánea y que sea que haya sido expuesta al sol. Si bien les mencioné que en los riesgos en pacientes que tengan la piel más oscura, o sea, pacientes de raza negra, que no se expongan, que no son muy expuestos al sol, normalmente va a ubicarse en regiones donde
no hay mucha exposición al sol, principalmente en el interior de las piernas, de los brazos, en regiones anogenitales, y principalmente va a ser por inflamación crónica o una cicatrización crónica, casi de un 20-40% de esos pacientes. Se ubican principalmente en zonas genitales o perineales, aunque estos son menos comunes, se relacionan más a la infección del virus del VPH y son más por la consecuencia de los rayos UVA, o sea, que mencioné anteriormente. Se ubican en zonas de oído, preauriculares, interfaces mucocutáneas como labios, genitales o zonas perianales. Esto se va a considerar que son más agresivos y tienen hasta un 10-30% de metástasis. Y más adelante les voy a hablar un poquito más del tema. Cuando el carcinoma, ¿cuándo se va a hacer un carcinoma in situ? O también se va a llamar enfermedad de Bowen. Es aquella que solo va a abarcar a nivel de la epidermis o anexos encima de la membrana basal. Esta se va a presentar con un parche o placa eritematosa que va a estar bien demarcada y va a ser de forma escamosa. Y se va a presentar en pacientes expuestos al sol, mayormente en zonas cabeza, cuello y extremidades. Siguiente, por favor. Como mencioné, simplemente se ubica a nivel de la epidermis y no pasa de este, por eso se le llama in situ. Siguiente, por favor. Ya, el carcinoma in situ va a ser de crecimiento lento y se va a agrandar con el paso de los años. A diferencia de otras enfermedades que causa, normalmente estas van a ser asintomáticas. Y una variante común va a ser la eritoplasia de Kerrat, que se va a asociar principalmente a la aparición del carcinoma en mucosas o principalmente en pene. Siguiente, dale nada más, por favor. Esa se va a caracterizar como una placa roja bien definida y aterciopelada, y en la imagen se ve principalmente en la zona del glande. En esos pacientes se van a quejar de sangrado, dolor y prurito. Se movió el cuadrito. En los carcinomas invasivos, esta va a variar dependiendo a la diferenciación tumoral que este va a tener. Si es una carcinoma bien diferenciado, se va a presentar como pápulas hiperqueratósicas. De formas, o se puede presentar también como placas o nódulos. Estos van a medir de 0.5 a 1.5 centímetros y como dice invasivo, esta va a pasar la epidermis y los tejidos subyacentes. Dale una más, por favor. Este es otro tipo de presentación que es como un cuernito, que es en la zona preauricular, que también se llega a presentar de esta forma. Siguiente, por favor. El carcinoma invasivo, ya. En las que son poco diferenciadas, presentan también mayor riesgo. En estas se va a caracterizar porque van a carecer totalmente de la hiperkeratosis. Acá va a haber pápulas carnosas, puede ser granulomatosas o nódulos parecidos a los granulomas biógenos. Acá esta lesión va a ser ulcerada, va a presentar hemorragia y va a tener áreas de necrosis. Siguiente, por favor. Ya, acá vemos cómo se llega a presentar. Como les dije, van a presentar zonas hemorrágicas, zonas ulceradas principalmente. En estos pacientes van a ser asintomáticos y de lo único que se van a poder quejar es de dolor o prurito, porque son más dolorosos y vertiginosos. Y puede llegar a tener síntomas neurológicos locales. El paciente puede quejarse de entumecimiento, escozor, ardor, parestesias o parálisis y cambios visuales. Y normalmente eso nos va a indicar que ya se está infiltrando a la zona perineural, una invasión perineural histológica. Y eso también es mal pronóstico en el paciente. Siguiente, por favor. Dale nada más. Ya. El cuadrito está más abajo, pero eso ya lo explicaré después. Esta tabla de criterios de dos entidades que tratan de esto en los pacientes con células carcinoma de células escamosas. Uno más ve a la ubicación en donde se presenta principalmente y que son zonas de riesgo y ven los antecedentes principales del paciente. Y la otra va a ver principalmente las características del mismo tumor. Algo que nos dice, algo que nos menciona de donde saqué el cuadro, es que
aquellos tumores o aquellas lesiones que van a ser más de 2 centímetros van a tener altas tasas de recurrencia y de metástasis de un 15 a 30%. Y si es menos de 2 centímetros, la recurrencia va a bajar, va a tener 7% y el riesgo de metástasis va a ser 9%. Pero se ha visto también ciertos estudios en que nombran que en las lesiones más pequeñas que se pueden presentar en regiones de cabeza y cuello tienen más riesgo también de hacer metástasis. Por eso es algo que no está bien definido. Siguiente, por favor. Dentro de las variantes clínicas de este carcinoma vamos a tener el queratoancantoma, que son tumores epiteliales queratocíticos, principalmente que aparecen en piel dañada. Esto tiene controversia porque algunos no consideran como una variante clínica, sino como otra enfermedad diferente, y otros sí la consideran. Por eso hay controversia en su clasificación. Esta va a ser de rápido crecimiento y se va a presentar como nódulos en forma de una cúpula. Y dentro de esta va a tener un núcleo queratocítico central. O también lo podemos definir que tienen una forma de cráter, por eso cráteriformes. Estos van a medir de 1 a 2 centímetros y se presentan en pacientes con piel clara que han estado expuestos a radiación o a ciertos químicos. Un queratoancantoma solitario va a aparecer principalmente en cara, cuello, manos y brazos. Y tiene 4 periodos. Un periodo proliferativo que puede ser de 6 a 8 semanas y solo va a aparecer como máculas rosadas o papulares. O sea, va a ser una mácula rosada que va a pasar a papular y luego se va a convertir en el nódulo. La fase de maduración, que puede llegar de semanas a meses, pero eso se caracteriza que puede también tener una etapa de involución, que esa dura mayormente de 4 a 6 semanas y solo queda una cicatriz atrófica o hipopigmentada. Siguiente, por favor. Estas 2 imágenes son otras muestras del queratoancantoma. Como les mencioné, es un nódulo en forma... Ya. Van a notar la forma del cráter y el núcleo hiperqueratósico. Siguiente, por favor. Ya. La imagen de la derecha, que parece una bolita negra en el paciente, es un queratoancantoma gigante, que se llega a confundir también con el carcinoma en la región nasal. Se presenta mayormente de esa forma y es más avanzado y más peligroso, por así decirlo. Y en el otro es un queratoancantoma múltiple, o sea, se va a presentar esas mismas formas crateriformes, pero en varias zonas. Siguiente, por favor. Así, vamos allá. El carcinoma verrugoso va a ser un tipo de variante rara dentro de las células, dentro del carcinoma de células escamosas. Tienen crecimientos definidos, son exofíticos y se aparecen como en forma de coliflor, como verrugas grandes. Se presenta de 3 formas principalmente. Disculpe. Se va a presentar como una papilomatosis florida oral a nivel de la mucosa oral, que se puede ver coliflor en la boca, exacto, donde está su compañera, en la región anogenital, que también va a ser como un condiloma acuminatum gigante de tipo Buschke-Lowenstein, a nivel del pene, el escroto y la región perianal. Y un epiteloma acuminatum que va a ser principalmente en la zona plantar. Siguiente, por favor. El carcinoma subcutáneo de células escamosas del labio, que se va a acompañar con el tipo oral, se presenta principalmente en la zona del labio inferior, como se ve en la imagen, y se presentan como nódulos, úlceras y placas blancas y doradas. Lamento por la bulla. Siguiente, por favor. El carcinoma oral de células escamosas, que se acompaña junto con el carcinoma del labio, se va a presentar como una úlcera o un nódulo, una placa indurada a nivel de la cavidad oral, principalmente a nivel de la región del piso de la boca, ya sea de forma lateral o ventral de la lengua.
Esta está asociada principalmente a personas que hayan tenido consumo de tabaco y alcoholismo. Por eso mencioné anteriormente ese factor de riesgo. Las lesiones se van a asociar a tipos de, primero, la leucoplasia, que es la que se muestra, que son placas blancas que se persisten en la boca. Dale una más, por favor. Y otro es la eritoplasia, que son manchas rojas, que son ya premalignas, que se presentan en la cavidad bucal. Siguiente, por favor. La úlcera de Marjolin, que es la que les mencioné al inicio, es un tipo raro de carcinomas células escamosas que surgen principalmente en sitios de heridas o cicatrices crónicas. Entonces, la presentación inicial va a ser una úlcera que no va a sanar, que no va a cicatrizar y que va a estar de forma crónica. La malignización de este tipo de úlcera es lenta y va a aumentar al paso de los años, casi unos 30 años, un periodo de latencia. En los signos clínicos que más se caracterizan son los márgenes de la herida levantados o va a ser como enrollados, como se puede ver en la imagen de la derecha. Va a ser como enrollado el borde de la herida. El tejido va a tener un tejido de granulación excesivo. Este aumenta de tamaño rápido, como puedes ver en la imagen que es grande, y va a tener sangrado al tacto. Estos suelen ser muy agresivos y tienen un mal pronóstico. El riesgo de recurrencia local o de metástasis va a aumentar de un 20 a 30% aún después del tratamiento. Siguiente, por favor. El carcinoma de piel, que es similar al linfoepitelioma. Es un tumor maligno que es indolente y es también poco frecuente y también es considerada una de las variantes. Se presenta principalmente como un nódulo o una placa firme de color carne localizada en la región de la cabeza del cuello. Si se dan cuenta, es chiquitito. Y a nivel histopatológico vamos a encontrar islas de células epiteliales que son pobremente diferenciadas con una gran cantidad de infiltrado linfoide. Y se asocia principalmente a infecciones por el virus de Epstein-Barr. Siguiente, por favor. Voy a seguir la exposición hablando un poco del diagnóstico. En el primer guión que puse, nos habla sobre que la clínica sugiere, sobre todas las menciones que ya hizo mi compañera en la primera parte, pero lo que nos va a confirmar el diagnóstico va a ser la histopatología. Es útil también evaluar lo que es si existe invasión perineural, la diferenciación de estos tipos de cánceres en las diferentes variantes que puede presentar y la profundidad, lo que va a resultar en dar una estidificación más un pronóstico de acuerdo a la misma. Vamos a tener como herramienta lo que es la dermatoscopía. Vamos a tener tres escenarios en el caso de que sean los carcinomas in situ o enfermedad de Bowen y el carcinoma espinocelular invasivo. El carcinoma in situ no pigmentado, podemos observar vasos punteados y escamas superficiales blanco-amarillentas. En lo que es el carcinoma espinocelular pigmentado, vamos a encontrar un patrón marrón, áreas hipopigmentada y puntos marrones en la periferia. Y finalmente, en el carcinoma espinocelular invasivo, vamos a encontrar áreas blancas, que es lo que está señalando justo la flechita, pero creo que no se ve muy bien. Vasos en horquilla y líneas irregulares también son en periferia. Siguiente, Mila. La biopsia. La biopsia va a ser, en definitiva, el método recomendado para el diagnóstico. Y vamos a tener dos escenarios. Si existe sospecha de invasividad, lo que va a resaltar la biopsia en este caso va a ser una infiltración hasta dermis reticular. Si en caso fuera un carcinoma espinocelular in situ, lo que va a hacer la biopsia va a mostrar una lesión superficial. El carcinoma in situ o enfermedad de Bowen nos va a mostrar en la biopsia una displasia queratinocítica que principalmente es en epidermis, sin llegar a infiltrar la dermis. Y estos queratinocitos van a ser pleomórficos, van a tener núcleos hipercromáticos y numerosas mitosis. Además, también se puede presentar lo que es una hiperqueratinización y una acantosis. Mientras que en el caso del invasivo, lo que se va a observar es lo mismo, displasia queratinocítica en epidermis, pero que esta vez sí va a llegar a penetrar la membrana basal epidérmica y por tanto va a llegar a infiltrar a la dermis. Y se presenta hiperqueratinización también. Se puede presentar hiperqueratinización también. Siguiente.
En el caso del manejo y del tratamiento, vamos a empezar primero para las lesiones únicas que tengan un bajo riesgo de recurrencia. La decisión estándar va a ser el tratamiento de primera línea, es importante recordar eso, pero podemos también guiarnos del algoritmo que se encuentra a la mano derecha, en donde nos dice que si el paciente presenta clínica y histológicamente un diagnóstico de un carcinoma espinocelular de bajo riesgo de recurrencia, debemos observar dos caminos. El primero, si va a ser candidato a cirugía, o el segundo, si es que no es candidato a cirugía. Dentro de los métodos, si es un candidato a cirugía, vamos a tener la decisión estándar, donde es importante hablar sobre los márgenes. ¿Para qué es importante estos márgenes? Porque de acuerdo al tipo de la lesión se tiene que dar un margen distinto. Si la lesión es menor a 2 centímetros o que se encuentra en una región del cuerpo de bajo riesgo o no tiene una extensión hasta dermis, se recomienda una decisión con márgenes de 4 milímetros. En cambio, si la lesión es mayor a 2 centímetros, se encuentra en regiones de alto riesgo, como es el rostro, y también tienen extensión hasta el tejido celular subcutáneo. Entonces, recuerdan el anterior, que puede ser invasivo, características de invasivo. Los márgenes que se recomienda son hasta 6 milímetros. La decisión incompleta va a ser un problema en este caso, pero que va a tener otra alternativa que se puede seguir mirando el algoritmo. Si los márgenes son claros o han sido evaluados en patología. Si la respuesta es sí, se tiene que hacer un seguimiento clínico, tanto local y regional, para ver si existe recurrencia cada 3 a 6 meses durante un año. Y luego, después de pasado este tiempo, se va a realizar cada año. Si en caso los márgenes no son claros por patología, vamos a ir al procedimiento que se le llama la reexcisión. ¿Esto qué quiere decir? A esto se le llama una excisión incompleta, donde los márgenes no quedaron claros en patología. Para hacerla, se puede hacer una reexcisión o, bueno, completar los márgenes, o también se puede recurrir a lo que sería la cirugía de Mohs, que más adelante les voy a explicar, o también se le puede añadir lo que es terapia de radiación, si el paciente no es capaz de tolerar este tipo de cirugías. Y la cirugía de Mohs va a ser una cirugía de prevención, va a ser una cirugía conservadora. Se evalúan el 100% de todos los márgenes tumorales y se hacen en tumores que no tengan características de alto riesgo. Si en caso bueno, dale un clic más, dale la siguiente, allá. En el caso de que el paciente, vamos a irnos al otro lado del algoritmo, en caso de que el paciente no sea candidato para la cirugía o no la pueda soportar, vamos a tener las terapias no quirúrgicas, como son el curetaje y la electrodisecación, la crioterapia y en este caso de las lesiones únicas de bajo riesgo, la radioterapia. En lo que es el curetaje y la electrodisecación van a ser en casos de tumores que sean superficiales, pequeños, bien definidos y en sitios no críticos. Más que nada va a ser considerado este procedimiento estético. Leí en algunos lados que también es económico, pero no averigué mucho sobre eso. Pero tiene diferentes contraindicaciones, como los tumores que sean recurrentes o grandes mal definidos, aquellos tumores que invaden tejido subcutáneo, la ubicación en un área terminal capilar y la ubicación en la parte media del rostro, incluyendo lo que es la nariz media, alas nasales, surcos nasales y pliegues nasolabiales. Todas estas van a ser contraindicaciones para no proceder con lo que es el curetaje y la electrodisecación. En la crioterapia está indicada para tumores invasivos pequeños, bien definidos y de bajo riesgo. El problema con este procedimiento va a ser que no va a permitir una confirmación histológica de los márgenes. Y si recuerdan, es parte importante del control postquirúrgico del manejo de este tipo de tumores. Y finalmente, la radioterapia no está considerada tanto porque no suele ser usada sola, o sea, a diferencia del quizá el curetaje, la electrodisecación y la crioterapia, incluso la decisión quirúrgica, la radioterapia no se usa sola y se usa más en alternativa en adultos mayores que no son candidatos a estas cirugías o no las pueden soportar, también como terapia adyuvante después de la decisión quirúrgica para reducir el riesgo de recurrencia y también en terapia de rescate que puede ser alterna a la cirugía de Mohs, ya que no existe una decisión incompleta. Siguiente. Vamos ahora sobre las lesiones múltiples de bajo riesgo, observado con frecuencia en miembros inferiores de pacientes adultos mayores. En este caso es importante el papel de la biopsia. ¿Por qué? Porque es importante tomar muestras representativas de lesiones que sean tanto similares y pequeñas
y tenemos que tenemos darle mayor importancia a las lesiones clínicamente alarmantes, que son las lesiones grandes, dolorosas, que tengan un rápido crecimiento. Todas este tipo de lesiones principalmente deben mostrarse. El manejo quirúrgico, principalmente, bueno, el quirúrgico, recuerdan que la primera opción era la decisión. En este caso no es adecuada porque son muchos los tumores que se presentan y a su vez pueden volver a aparecer, o bueno, la recurrencia es alta, entonces por eso está contraindicada la decisión por la carga de lesiones más el incremento de la morbilidad. La alternativa que se encuentra a esto son las quimioenvolturas, que están investigando un poco de esto. Se usan principalmente el fluoracilo tópico. ¿Y por qué se usa este en vez de la cirugía? Porque con las quimioenvolturas podemos manejar grandes áreas al mismo tiempo, a la vez que disminuimos las cargas que sean de las lesiones bajas, de bajo riesgo, se disminuyen significativamente. Y el monitoreo, lo que se debe hacer cuando se usa esta decisión es monitorear los efectos adversos que pueden presentar por absorción del fluorouracilo, que es fiebre, escalofríos, náuseas, neutropenias y otras manifestaciones, bueno, RAMS en este caso. Siguiente. Y finalmente, el manejo de la enfermedad de Bowen o el carcinoma in situ. La decisión quirúrgica está indicada para lesiones que sean pequeñas y aisladas, recordando la ley del tamaño y de la consideración de cuándo de 4 milímetros y cuándo de 6 milímetros. También tenemos como opción el curetaje y la electrodisección para, nuevamente, lesiones pequeñas aisladas. Esta técnica es bien tolerada y se da bajo anestesia local, que incluso se puede realizar eh, si existieran varios, la decisión en una sola sesión. La crioterapia se da para múltiples lesiones. Se dan un ciclo de congelación-descongelación que puede eliminar toda una lesión importante, pero tiene efectos adversos como un dolor local y un riesgo de ulceración después del procedimiento. Tenemos también la terapia fotodinámica, que es para lesiones grandes, mayores a 3 centímetros, y la tasa de eliminación se da con el tiempo. Cuando se inicia el tratamiento, luego a 3 meses, la tasa de eliminación puede llegar a un 100%, mientras que se ha sostenido de 1.5 a 4 años, de 68 a 89%. Y también se pueden usar terapias tópicas, como es el fluorouracilo o incluso el imiquimod. No están indicadas como tratamiento directo y más bien son alternativas en los pacientes que no aceptan los procedimientos quirúrgicos o directamente como forma alternativa o adyuvante. Siguiente. Bueno, ahora vamos a seguir abarcando el tema acerca del tratamiento de lesiones de alto riesgo. Pero primero debemos preguntarnos cuáles son aquellas características que va a tener un determinado tumor para ser considerada de alto riesgo. Primero, que el diámetro del tumor sea mayor a 2 centímetros. Segundo, que la invasión comprometa más allá de la grasa subcutánea, lo que indica que su profundidad a partir de la capa granular debe ser mayor a 6 milímetros. El otro punto es la invasión perineural mayor a 0,1 milímetro de diámetro. Y por último, vamos a considerar las características histopatológicas, por ejemplo, el acantolítico, el adenoescamoso y el metaplásico. Quiero resaltar acá también que incluso si es indiferenciado, se considera como una característica de alto riesgo. Respecto a las características clínicas, tenemos que tomar en cuenta la ubicación, el tamaño, el estado del tumor, si se presenta por primera vez o ya es recurrente, y la presencia de síntomas neurológicos. Respecto a la ubicación anatómica, aquellas que estén consideradas de alto riesgo van a ser los labios, la región auricular, las mejillas y la sien. Voy a tomar importancia a estos dos primeros, debido a que, por ejemplo, si el tumor estuviese a nivel de los labios, pues indica que hay entre un 2 a 22% de recurrencia y un riesgo de metástasis del 3 al 20%. Respecto al área auricular o el pabellón auricular, el riesgo de recurrencia es entre un 5 a 19%, y esto está relacionada al grosor de la piel. Y pues sabemos que la piel a este nivel es bastante delgada.
lo que condiciona a que la invasión sea poco profunda, incluso se consideran 2 milímetros. Y respecto a un riesgo de hacer metástasis es de 9 a 12%, y esta va a estar relacionada con la proximidad de los ganglios linfáticos, en este caso cerca de la glándula parótida, siguiendo el curso de la cara, o las del cuello. Respecto al diámetro, vuelvo a recalcar, son mayores a 2 centímetros. Tomando la clasificación del TNM, pues en la categoría T, que se refiere a las características del tumor, nos van a importar a todos aquellos tumores que estén categorizados en T2, porque a partir de esta van a tener un tamaño mayor, un diámetro mayor a 2 centímetros. Te dice, pero puede ser menor o igual a 4 centímetros en su mayor dimensión. Lo importante es que el diámetro del tumor... Voy a mostrarlo como ejemplo. Si este fuese el tumor, el diámetro se cuenta desde este extremo hasta acá. Toda esa distancia debe ser mayor a 2 centímetros. Y pues en adelante es obvio que va a cumplir con ese criterio. Respecto a la presencia de síntomas neurológicos, lo que debemos buscar en el paciente, o al menos que refiera, es dolor, entumecimiento y debilidad. Hay nervios específicos que se pueden ver afectados, considerando la ubicación de aquellos tumores que sean considerados de alto riesgo. El primero, que por la proximidad, ya sea a nivel de las mejillas o incluso en la región preauricular o auricular, presenten síntomas del quinto par craneal, en este caso del trigémino. ¿Cómo se manifiesta? Con neuralgia. Esto significa dolor. En caso se afecte el séptimo par craneal, que es el nervio facial, pues vamos a encontrar signos de una parálisis facial periférica. Respecto a la estadificación, pues tenemos a la de TNM en la categoría T, características del tumor, la N respecto a si el tumor ha invadido o ganglios o no, si hay compromiso ganglionar, y M si hay presencia de metástasis o no. Respecto a la bibliografía que usamos, lo que me llama la atención es esto, la estadificación tumoral de Brigham. Esta estadificación toma como fuente todas las características que se den en el TNM. Por lo tanto, nos categorizan a los tumores dependiendo al número de factores de alto riesgo que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, si estuviese en el T1, pues el paciente no tiene ningún factor de alto riesgo, aparte de estas de acá que obviamente se han mencionado y van a ser características de todas. En la categoría T2 vamos a tener uno de tipo A y otro de tipo B. Los pacientes que tengan un tumor de tipo T2A van a presentar un factor de alto riesgo. Aquellos que están clasificados en un T2B van a tener entre 2 a 3 factores de alto riesgo. Y aquellos que estén clasificados en el T3, pues tienen más de 4 factores de alto riesgo. Obviamente, considerando que como tomamos en cuenta la clasificación o la categorización de TNM, ya tenemos factores de riesgos incluidos, por así decirlo, al diámetro mayor de 2 centímetros, una histopatología no diferenciada o poco diferenciada y una invasión perineural mayor a 0,1 milímetro. Respecto al enfoque de tratamiento, pues es obvio que nuestro paciente debe presentar factores de alto riesgo para el carcinoma escamoso. Y la pregunta que nos hacemos ¿es tu paciente un candidato a cirugía, sí o no? En caso de que la respuesta sea no, pues podemos utilizar terapias sistémicas como la proteína de muerte celular 1, inhibidor de la proteína de muerte celular 1. Y en caso de que fuese sí, pues la indicación para esta va a ser la extirpación quirúrgica con evaluación de márgenes profundos y periféricos circunferenciales completos, que es esta de acá. Es una excisión CCP-DMA. Y dentro de las otras alternativas va a estar la microcirugía de Mohs. Así que vamos a pasar a detallarlas. La microcirugía de Mohs está indicada para aquellos tumores que sean localmente invasivos y tengan alto riesgo de recurrencia. Dentro de las características del tumor, estas son algunas indicaciones, vamos a tener características del tumor, características del paciente y ubicación anatómica. Dentro de las características del tumor van a ser todas aquellas que estén descritas como factores de alto riesgo. Dentro de las características del paciente, aquellos que sean inmunodeprimidos, aquellos que tengan algún síndrome genético, como yo le había mencionado, Carlita. Y respecto a la ubicación anatómica, áreas donde se requiera la preservación del tejido.
¿Cómo es que se hace la microcirugía de Mohs? Pues a esto se le va a llamar el mapeo de Mohs. Primero tenemos que ubicar la lesión, en este caso el tumor. El curetaje aquí es utilizado, pero para reducir la superficie tumoral. Luego vamos a hacer la excisión propiamente, marcando como en un horario, como un reloj. Imagínense que este fuese un reloj, marcamos en horario 6 y marcamos en horario 12. Lo que se hace después es, con un bolígrafo quirúrgico se delimitan los márgenes del tumor. Lo interesante de esto es que los cortes no se hacen verticales. ¿A qué me refiero? Si este fuese el tumor, un corte vertical sería así, lo separaríamos en 3 partes, pero acá sacan cortes horizontales, o sea, salen de esta forma. Eso nos va a permitir ver los márgenes del tumor en este caso. Entonces, son coloreadas con hematoxilina y eosina, y lo que hacen es obviamente mirarlas al microscopio. Si hay márgenes libres, pues se asume que se ha sacado todo el tumor, pero en caso de que no haya márgenes libres, se debe volver a hacer un nuevo mapeo y no sé si ven este puntito acá amarillo, este área significa que aún hay residuos del tumor. En caso de que los residuos fuesen pocos, pues pasamos a otras alternativas de tratamiento que les voy a explicar más adelante. Y respecto a la extirpación CCPDMA, pues el cuadro que voy a presentar son aquellos puntos que los diferencia de la cirugía de Mohs. Primero, que el margen que se va a tomar es más amplio. Disculpen, no les dije. El margen que se toma el margen de escisión que se toma en la microcirugía de Mohs es entre 1 a 2 milímetros. Y si en esta escisión es más grande, obviamente el margen puede alcanzar entre 6 a 10 milímetros. Esto con la intención de sacar todo el tumor. Respecto al engrosamiento del tejido, pues se hace en el sitio y esta va a ser enviada a patología. El seccionamiento, como les dije, acá es horizontal, en este caso va a ser vertical. Luego la evaluación del margen, aquí el margen se va a hablar de manera total y en pequeños porcentajes, porque si el corte es vertical, vamos a tener diferentes referencias del corte que se hizo. Luego tenemos a la radioterapia. En este caso vamos a considerar 2 aspectos. Si la radioterapia se indica como tratamiento de forma definitiva o si solo es adyuvante. Adyuvante significa que solo acompaña. Va a ser definitiva en aquellos pacientes que sean bastante mayores y en aquellos pacientes que rechacen obviamente el tratamiento quirúrgico. Se va a indicar para el control de síntomas y pues en aquellos pacientes con recesión incompleta, por ejemplo, como en la microcirugía de Mohs, como tenemos un margen bastante estrecho, bastante pequeño, pues cabe la posibilidad de que queden aún márgenes y si este margen es bastante pequeño, pues decidimos usar radioterapia. Y es adyuvante en caso de que los tumores, de que los márgenes quirúrgicos sean positivos después de la escisión, obviamente dependiendo del tamaño, si es bastante grande. En aquellos tumores con márgenes claros, con invasión perineural extensa, y en aquellos tumores con extensión, por ejemplo, a la base de cráneo. Obviamente está relacionada a aquellos restos tumorales que mediante la cirugía son bastante inaccesibles, considerando que la base de cráneo es un área bastante delicada. Respecto a la quimioterapia y tratamientos sistémicos, pues considerando que el tumor es de alto riesgo para el paciente, a veces se consideran como solo adyuvantes o incluso a veces no son necesarias. Entonces, lo que quiero dejar de esto es que si tenemos un tumor de alto riesgo, nuestra primera elección de tratamiento sería quirúrgica. Respecto al seguimiento, esta va a depender del grado de recurrencia. Antes Carlita había mencionado que este tipo de cánceres son bastante recurrentes. Se dice que entre un 70 a 80% de recurrencia se da 2 años después del tratamiento. Y en algunos pacientes, incluso el porcentaje o el riesgo de recurrencia es hasta un 95%, 5 años después del tratamiento. Entonces, para el seguimiento vamos a tomar 2 puntos, el aspecto clínico y el imagenológico.
En el punto clínico, pues tenemos que ver signos de enfermedad local o regional. ¿Qué buscamos nuevamente? Como decimos que es un tumor bastante invasivo y es casi típica la invasión perineural, considerando como factor de alto riesgo, buscamos dolor, debilidad y entumecimiento, que son síntomas neurológicos. Y respecto a la imagenología, nos ayudamos de algunos exámenes como ultrasonido, tomografía computarizada con contraste y resonancia magnética. Gracias. Ok. A ver. ¿Tienen alguna pregunta ustedes para el grupo? No tienen pregunta. Sí, una pregunta, doctora. A ver. ¿Cuál es la principal diferencia del carcinoma espinocelular con el carcinoma vasocelular? A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia? El grupo de exposición. ¿El tipo celular afectado, doctora? Claro, tiene que ver el tipo celular afectado, la agresividad, las áreas de predilección, la invasividad, ¿no? Porque el cáncer espinocelular es mucho más agresivo e invasivo que el cáncer vasocelular, ¿no? Y otra también es que la localización, porque el espinocelular, si bien es cierto, está en queratinocitos, también está en mucosas, a diferencia del cáncer vasocelular que está básicamente en la piel, en la capa basal, ¿no? ¿Tienes algo que comentarnos, Alessandra? De repente tienes algo que acotar. No escuché si dijo, es que mi internet se fue un poco al inicio, pero está bien todo lo que dijo, concuerdo con mi compañera, y también hay que destacar que la espina celular afecta a mucosas, a diferencia del vasocelular que no es, no debe afectar, no, es muy raro. Está Esa bien, sería la cosa. perfecto. ¿Alguna consulta más? Yo tengo preguntas. El cáncer no invasivo, ¿cómo se llama también? Sus compañeros de la exposición no mencionaron. El cáncer in situ. Enfermedad de Bowen, doctora. Qué gracioso, no te has expuesto. Estoy diciendo los que no he expuesto. Doctora, disculpe, yo escuché que usted dijo que justo su compañero expuso, pero no escuché que yo no podía participar. Qué bueno. Ok. Les pregunto porque hay algunas preguntas relacionadas a la enfermedad de Bowen o la de la lesión característica de Keirat que mencionaron sus compañeros también. Es importante que sepan que está relacionado al carcinoma espinocelular. Hay algunas preguntas relacionadas con eso a veces. Otra cosa, van a hablar de los factores de riesgo, los tipos celulares. Como le decía cuando me enviaron la exposición, no me quedaban muy claros los márgenes de decisión, ¿no? Porque según su bibliografía dice que es de 4 a 6 milímetros, pero he estado viendo casi hacia el final, han vuelto a poner una diapositiva en la que dice márgenes más amplios hasta de 1 centímetro, o he visto mal. ¿Sí? A ver, revisen su diapositiva. ¿Sí? Hacia el final, antes de que comiencen a hablar de cirugía de Mohs, hay una parte en la diapositiva que dice hasta de 10 milímetros o 1 centímetro. Dice. Pensé que iban a hablar un poquito más al respecto. Dice Sí, márgenes. doctora.
Dice que se pueden tomar hasta márgenes entre más de 10 milímetros, que sería 1 centímetro. Pero es que estábamos buscando diferentes bibliografías y la mayoría de ellas mencionan entre 4 y 6. Habíamos encontrado otras. Sí, está bien. Entiendo, la bibliografía que tienen es buena, ¿no? El UpToDate se asume que es de varios estudios, al final han llegado a la conclusión de que esa es la medida apropiada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un poco aquí, creo que es un tema más de realidad que de cifras generales. Porque en general, en cualquier otra realidad, se asume que la mayoría de las decisiones las hacen con cirugía de Mohs. Entonces, al tener cirugía de Mohs, obviamente tú puedes ser muy conservador con los márgenes que tengas. Sin embargo, la realidad nuestra no es esa, ¿no? Nosotros nos basamos en la decisión que hacemos en función del margen, la respuesta del patólogo a la semana, y de acuerdo a eso vemos si seguimos escindiendo más, si nos vamos en profundidad o en periferia. Entonces, el consenso es que los márgenes de decisión es de 1 centímetro. Para cáncer espinocelular, los cirujanos de cabeza y cuello, los oncólogos, todos coinciden en que el margen debe ser de 1 centímetro. Entonces, el cáncer vasocelular de 3 a 5 milímetros, ¿no? Dependiendo de los factores de riesgo, como habíamos mencionado la anterior vez, y en el espinocelular es 1 centímetro. Básicamente por lo agresivo que suele ser este cáncer y porque obviamente al no tener cirugía de Mohs, tratamos de escindir toda la enfermedad dentro del mayor porcentaje posible. Entonces, el margen estándar es de 1 centímetro. ¿Qué más? Ha mencionado respecto a los tratamientos, es semejante a como en el cáncer es vasocelular, ¿no? Que la primera opción es la excisión total, porque se trata de quitar toda la tumoración para quitar, digamos que quitamos de raíz el problema. Sin embargo, hay situaciones en las que no se puede y ya recurrimos a terapias paliativas, sea la radioterapia o tratamientos más conservadores como antitumorales y cosas que mencionó, ¿no? 5-fluorouracil y cosas por el estilo. Entonces, digamos que el tratamiento estándar frente a un cáncer suele ser, en un cáncer de piel suele ser la decisión, y si no se puede, entonces recién recurrimos a los otros tratamientos como lo mencionó su compañero. Y obviamente también hay que ver el tema de la estadificación, sobre todo en espinocelular, porque es un cáncer más agresivo. Entonces sí se tiene que hacer una buena estadificación para hacerle seguimiento, ya que han visto que el riesgo de la sobrevida han visto que no es muy alta si es que hay metástasis, o incluso si no la hay, también el margen no es tan amplio como en el vaso celular. No, hasta un 70% decía su compañera sin metástasis. Entonces hay un 30% es bastante de porcentaje en el que nos sugiere que es una lesión bastante más seria, ¿no? Entonces sí hay que hacer una estadificación apropiada y un seguimiento, ¿no? A veces el seguimiento no lo hacemos nosotros, quienes escindimos, sino lo hacen los dermatólogos, que son los que ven más el tema de cáncer de piel. Entonces, básicamente recordar las lesiones de Keirat que mencionó su compañera, Bowen, y los márgenes de decisión. Para todo lo demás es bastante parecido a cáncer vasocelular. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Estas clases son bastante más sencillas porque como que es más un recordatorio de lo que ya han ido viendo antes. Solo aclaramos un poquito los conceptos básicos que nos implican a nosotros. En la siguiente clase toca exponer melanoma y ¿qué más? Son 2 clases creo que vamos a hacer, ¿no? La siguiente. Y después de melanoma que empiezan las 2 clases juntas. Bien. A ver.
Bien. Y luego de eso son clases que van de 2 en 2, ¿cierto? Ujú. Ya, pues, no juntamos ninguna clase entonces. Ujú. Sí, me lo mandas. Tenía la impresión de que a partir de aquí se juntaban 2 clases, pero igual, ¿no? Está bien, no hay problema. Este, nada, estos son temas bastante cortos, así con conceptos bastante básicos, así que no hay mucha vuelta que darle. Recordar lo que hemos mencionado y nada más. En la siguiente clase vamos a conversar respecto al melanoma y con eso ya cerramos el primer ciclo y ya debería venir el examen como menciona su compañera, ¿no? Así que vayan repasando. La mayoría de las cosas suelen ser de las que estamos aclarando. Por ahí obviamente hay alguna que otra pregunta que está fuera, ¿no? Pero la mayoría tiende a ser de lo que estamos aclarando. Daniel. Doctorita, buenas tardes. Mi grupo es el siguiente en carcinoma de melanoma ¿Ya? y le escribí a su WhatsApp, doctorita, porque estamos buscando información y le mandé unas capturas de imagen para ver si podemos tocar esos puntos a detalle, por favor, doctorita. No sé si lo podría revisar en este instante y confirmarnos si está bien, por favorcito. Como que estás pidiendo mucho, ¿no? A ver, espérate. En este instante, a ver. En realidad, en el tema de cáncer es básicamente más o menos como lo han estado tocando sus compañeros, ¿no? Concepto, incidencia, factores de riesgo, la clasificación y luego de eso igual el tratamiento. Bueno, el diagnóstico y el tratamiento, que supone la biopsia, igual márgenes de decisión, qué tipos de métodos hay para, digamos, para determinar la extensión del melanoma, sobre todo cuando son el melanoma acral y de miembros, y en, sí, pues en miembros inferiores. Dentro de lo que me has mandado, básicamente son los tipos, ¿no? Dentro de la clasificación. Lo que veo aquí es tipos. ¿Qué es más o menos lo que quieres que te aclare? Bueno, en el final dice estadificación, pronóstico, tratamiento. Entonces, doctorita, tocamos toda la clasificación de melanoma. Claro, Ya, aquí es básicamente como sus compañeros han ido mencionando, ¿no? En el carcinoma espinocelular hay tal, tal y tal tipo, ¿no? Obviamente se incide más en los que son de mayor frecuencia o en los que tengan alguna característica especial, ¿no? De repente el más agresivo, el más invasivo, no lo sé. Los otros se menciona las características que puedan ser importantes o que los puedan distinguir de los otros. Y luego de eso, pues está la estadificación, el tratamiento, el pronóstico, como está mencionando ahí, ¿no? Está bien, es más o menos el esquema de estos dos tipos de cánceres que hemos ido tratando. gracias, doctorita. Ok. Ya chicos, entonces aprovechemos que es una clase corta y traten de ir repasando que ya se nos acerca el examen. ¿Alguna duda, consulta? Ninguna. Entonces, aprovechen el tiempo, repasen lo que les han, la exposición de sus compañeros, los anteriores, no sé, para que no se les haga después una carga el día del examen. Que al final se los van a venir todos juntos, ¿no? Así que mejor si tienen un poquito de tiempo vayan repasando. El próximo